La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Los escenarios que los cuentos recorren, en casi todos los casos, son escenarios reales, digamos, referencias que tienen que ver con el espacio de la ciudad. En algunos casos son viejas referencias, ¿cierto? Por ahí inexistentes en la actual, para el ciudadano actual, digamos. Y otras son más reconocibles. La idea era, a partir de esos espacios, construir ficciones que hablen de la ciudad, de su historia, pero también del hombre en general, del mundo, etcétera, ¿no? Solo tengo que invitarla para que venga acá. Sí, de un modo, eso aparece, me parece que hasta de un modo inconsciente, por ahí. Como que las escenas, los recuerdos o determinada situación tenía un anclaje por ahí en algún personaje familiar. En el prólogo, Fernanda Juárez me hizo ver algo que yo escribiéndolo no me había dado cuenta, que había como una relación muy marcada de padre-hijo, ¿no? Después yo releyendo los cuentos le doy la razón, me parece que sí. Por eso digo que aparece de esa manera de un modo, si se quiere, inconsciente. Sí. Ese cuento sobre la pandemia yo lo escribí, como que tuve la necesidad de escribirlo, pero en los 2 meses de la pandemia, cuando todo el escenario actual, el tema vacuna, pues no estaba ni en la agenda de nadie, ¿cierto? Ni tampoco sabíamos cuánto duraba, ni esas cosas. Entonces la idea fue imaginar un personaje que sale a trabajar, que vuelve a trabajar terminada la pandemia. Entonces ya se mencionan las vacunas, por ejemplo, y sobre todo se mencionan las ausencias, ¿no? El trabajo donde hay lugares, sitios, sillas, donde hay gente que no está, pero nadie las nombra como las nombraba antes. Es decir, el lenguaje, los nombres son distintos después de la pandemia. Lo mismo para la ciudad. La ciudad es una ciudad que parece vacía de lenguajes. Quizás porque la mirada que se proyecta sobre la ciudad, después de este tiempo, yo por lo menos lo imaginaba distinto, ¿no? Como que el peso simbólico de lo que habíamos transcurrido, encerrándonos, cuidándonos, llenándonos por ahí de temores y de esperanza a la vez, implicaba que, digamos, la salida de eso iba a ser distinta también desde el lenguaje. Yo tengo cierta permanencia en la escritura, pero con respecto al ensayo crítico, el análisis de textos, no de cuentos. Lo de cuentos es mucho más esporádico. Es más raro también, como que aparece. En cambio, el ensayo es más como una dinámica más buscada, más cotidiana. Entonces, sí, siempre estoy leyendo, y de eso que leo, algún libro que me interesa o me conmueve, o veo algo que me parece que está bueno para ponerlo en el análisis, lo hago. Así que eso sí, es más o menos permanente. La cultura es la sonrisa. Me parece que es como el deseo no muy claro, ¿cierto? Como una especie de impulso de querer decir algo sobre algún tema, de querer poner algo que está dando vueltas en uno, ponerlo en palabras, ponerlo en un texto. Entonces ahí digo que no es claro porque uno todavía no sabe, eso es mi experiencia por lo menos, ¿no? No sabe cómo ni de qué lugar, qué personaje va a elegir para decirlo, si va a estar narrado en tercera o va a haber un personaje interno que lo cuente, si va a ser fragmentario o va a ser más lineal. Bueno, eso es como que aparece, por lo menos a mí me sucede, ya escribiéndolo. En cambio, en el caso del ensayo, hay como una premeditación, digamos. Yo pienso, voy a trabajar esto, quiero decir esto, lo voy a hacer con determinada metodología, ¿cierto? Digamos que es una escritura más racional, si se quiere. En el caso del cuento es como más intuitivo. Sí. Todas las edades puede estar en una madre, en una...
Yo decía recién que los cuentos parten de escenarios de la ciudad reconocibles, pero intentan ficcionalizar, intentan decir cosas. Eso que intentan decir, me parece que hay un hilo común que va uniendo los cuentos, en algunos más visible, en otros un poco menos, que es el desvanecimiento de lo real. Es decir, eso que vemos como realidad todos los días, que nos parece que es indubitable, el tiempo lo va poniendo en un sitio que se va desdibujando hasta convertirse en nada. Desde el paisaje hasta los humanos, las historias, lo que se dice de algo 20 años después cambia y es otra cosa. Entonces ese desvanecimiento de lo real, el intento es hablar sobre eso desde distintos lugares. Entonces el nada que escribir esconde el verdadero título, que sería escribir sobre nada. O en la flor, o quizás se refugie en las manos duras. Bueno, los consejos en lo que tiene que ver con el arte me parece que siempre son como incómodos, porque la relación con lo artístico, el que pinta, el que hace teatro, es muy personal. Siempre sirve que alguien que ha transitado por allí, digamos, ilumine un poco el trayecto. Pero las decisiones y lo que sucede en el fondo del artista es de él, ¿cierto? Así que me parece que el primer consejo sería escucharse a él mismo. Y en el caso de los escritores, me parece que el consejo que sí o sí tiene que aparecer, más que metodologías o estudios o esas cosas, es la lectura. Hay muchos escritores de primerísimo nivel que no han completado estudios, por ejemplo, que no tienen estudios universitarios. No sé, Fontana Rosa o Soriano no completaron estudios secundarios, ¿cierto? Y son excelentes escritores. Lo que nunca ocurre es que un escritor no haya leído. Eso no se encuentra en ningún lugar. No hay un solo escritor que diga yo prácticamente no leí nada. No existe eso. Es decir, la lectura es la fuente de todo lo otro, ¿no? Después, lo que cada uno haga con esa lectura es la maravilla de la originalidad. Trabajador, ay, 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 que se va la vida, la cultura se queda. Bueno, yo no lo vi por fotos, pero sabía que iba a ocurrir eso. Y es como un sentimiento y una emoción bien especial porque yo estuve en la biblioteca muchos años colaborando, trabajando desde adentro, y uno desde adentro aprende a quererla, a querer la biblioteca, lo que allí sucede, hasta los libros como escenografía, ¿cierto? Y bueno, en el cuento también aparece por allí un cuento que tiene que ver con la biblioteca. Así que bueno, eso es muy especial, es como un cobijo. Para mí la biblioteca siempre ha sido una tierra donde las semillas fructifican porque es una tierra húmeda, muy interesante. Y el hecho de los premios siempre, bueno, hay que darle un poco de relatividad a eso, pero en términos de reconocimiento y de cobijo me parece que es muy valorable. La cultura es la sonrisa con fuerza.